Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del Ruido Cuántico de la radio. Esta ocasión vamos a hablar bueno, el título que le hemos puesto al programa es La insana distancia y como podrán imaginarse, hoy vamos a hablar sobre la pandemia del COVID. En particular, recordemos que desde principios de la pandemia ha generado todo tipo de discusiones, charlatanería, que ya hemos comentado aquí en algunos programas, pero sobre todo aquel que tiene que ver con cifras. Los saluda Ricardo Sainz, me acompaña César Terrero. César. Buenas noches. Y hoy, precisamente para discutir toda la charlatanería y todas las discusiones, algunas que tenían sentido, otras no tenían mucho sentido, tenemos un invitado especial, César. Sí, para mí, digamos que uno de los placeres que yo siento haciendo ciencia es poder entender ciertas cosas así con un detalle lógico que me producen emoción. Y esto también se traslada cuando escucho a especialistas de otras áreas hablando del área que dominan técnicamente. Y en este caso, pues tenemos invitado a Roberto Sáenz, quien es investigador de la Facultad de Ciencias de aquí de la Universidad de Colima y que es matemático, pero se dedica a el estudio matemático de enfermedades contagiosas en general. Y entonces creo que espero que sea un gusto también para los oyentes escuchar hablar a alguien que conoce con profundidad este tema. Roberto, buenas noches. Hola, buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Y bueno, la razón por la que te hemos invitado es precisamente porque el tema de hoy tiene que ver con las cifras, tiene que ver con el modelo, tiene que ver con la famosa curva y si se aplanó o no se aplanó. Tiene que ver con estas críticas que si el modelo está amañado, que si el modelo está falseado, que si se lo sacaron de no sé dónde. Y creo que, pues más que discutirlo entre nosotros, pues tener un experto como tú, y no solo experto en el tema general de la epidemiología, sino alguien que al menos aquí en el estado ha trabajado cercanamente, no solo con un modelo apropiado para el estado, sino que además ha sido parte del comité, como se ha publicado, que se hizo en el estado para tomar decisiones sobre la pandemia, de Roberto. Muy al principio, precisamente recibí la invitación, ¿no? para ser parte de la preparación por parte del gobierno del estado, ¿no? a lo que nos enfrentábamos. Estamos hablando de finales de marzo, por ahí. Perdón, principios de marzo. Y bueno, al principio sí había muy poca información como para decir algo suficientemente cercano a la realidad, pero bueno, poco a poco ha seguido apareciendo información y eso pues, nos ha permitido tener una mejor idea de cómo se está desarrollando la pandemia y pues en específico decir algo acerca de la epidemia aquí en Colima, ¿no? Pues como tú dices, para ayudar en la toma de decisiones. A ver, Roberto, porque hay algo que yo supongo que puede sorprender a una parte del público. O sea, tú tienes una formación académica como matemático, o sea, estudiaste matemática, hiciste toda tu carrera, tu parte académica como matemático y hoy en día tú eres investigador en matemáticas, o sea, te dedicas completamente a las matemáticas. Y no se entiende mucho cómo es que un matemático participa. De hecho, hasta donde yo tengo entendido, tú me corregirás, esta medida que se ha enfatizado tanto, incluso internacionalmente, de quédate en casa, fue una propuesta, una sugerencia, como debe decirse, por parte de matemáticos, gente como tú, o gente con una formación matemática muy sólida. ¿Qué están haciendo los matemáticos en este lado del problema? De hecho, Roberto, antes ya que César habló sobre tu preparación, ¿sí nos podrías platicar sobre tu preparación académica hasta que llegaste aquí a Colima? Sí, bueno, como lo menciona César, mi preparación inicial es en matemáticas. Eso fue en una licenciatura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Más adelante hice una maestría también en matemáticas.
en la Universidad de Texas en El Paso. Ahí ya me estaba inclinando un poco a cuestiones numéricas, que bueno, sigo utilizando como parte de mi trabajo, no soy especialista en eso, pero es parte de mis herramientas. Y después de eso, estudié en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos también, un doctorado en matemáticas aplicadas y ciencias computacionales. Y a partir de ahí estuve trabajando directamente con toda esta idea de utilizar matemáticas para estudiar problemas fuera de el área de matemáticas, ¿no? Ahí tuve también cierta preparación, aparte de todas las cuestiones de matemáticas y de ciencias computacionales, tuve una preparación en epidemiología. Tuve que tomar cursos, exámenes en epidemiología. Y finalmente mi tesis fue utilizar modelos matemáticos para estudiar ciertos problemas de epidemias y de interacciones entre especies también. De hecho, por ejemplo, a partir de ahí comencé a estudiar la epidemia por el virus de influenza. En esos tiempos, estamos hablando de mediados de la primera década del año 2000, ¿no? El 2005, 2006 más o menos. Se mencionaba mucho el riesgo de una posible pandemia, pero ocasionado por el virus de influenza aviar. En ese entonces era lo que estaba en boca de todos, ¿no? Era donde se creía que estaba el peligro. Y lo estaba, ¿verdad? Lo estaba, se hizo bastante estudio al respecto. Y bueno, gracias a eso conseguí mi siguiente trabajo, ¿no? O mi primer trabajo después de graduarme del doctorado, para estudiar precisamente epidemias de influenza aviar. Tratar de entender cómo sucedían ciertas mutaciones de virus, cómo cambiaban ciertos parámetros epidemiológicos, etcétera, ¿no? Pero siempre utilizando matemáticas. Eso fue en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Después de eso, tuve otra experiencia por Europa. Estuve en el instituto, ¿qué es? El Instituto Suizo de Tecnología, ¿no? En Zurich. Ahí también utilizando modelos matemáticos para estudiar epidemias, ahí relacionado con emergencia de cepas resistentes a cepas virales resistentes a medicamentos. Y ya después de eso terminé aquí en la Universidad de Colima, en la Facultad de Ciencias, desde hace 8 años ya. Entonces, regresando a lo que mencionaba, lo que me preguntaba César, ¿no? ¿Cómo es posible que un matemático ande metiendo mano en problemas epidemiológicos, ¿no? Las matemáticas, en específico los modelos matemáticos, un modelo matemático para empezar es una representación de la realidad, ¿no? Así como tenemos maquetas para representar edificios o, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a los modelos en meteorología, ¿no? Para tratar de predecir el tiempo. Pues también se utilizan las matemáticas para tratar de representar problemas, en general problemas biológicos, de hecho en general en cualquier área, ¿no? Podemos ser todavía más extensos. A mí me interesan en particular los problemas biológicos y más aún, eso ha sido la mayor parte de mi trabajo, problemas que tienen que ver con enfermedades infecciosas. ¿Qué cosas podemos hacer con los modelos matemáticos? Por ejemplo, podemos tratar de describir qué mecanismos son importantes en el desarrollo, por ejemplo, de una epidemia. Lo podemos ver, por ejemplo, tal vez lo hayan mencionado en programas anteriores, ¿no? En términos de ser más específicos de cómo plantear hipótesis de lo que está pasando, ¿no? O sea, tenemos cierto enunciado que creemos que es lo que ocasiona algo. Bueno, ese enunciado lo podemos traducir a matemáticas, ecuaciones, a veces códigos computacionales. Hay diferentes tipos de modelo. Entonces, esa es una manera de ver las matemáticas, cómo se inmiscuyen ahí. Otra muy importante, y esto está relacionado con lo que mencionaba Ricardo acerca de esto de la sana distancia, es para tratar de proponer medidas de control, medidas de mitigación. Aquí viene mi gato a saludar.
Entonces, de nuevo, ¿no? En un modelo matemático podemos introducir ciertas hipótesis, ¿no? De la misma manera que podemos introducir estas medidas. ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué es lo que puede pasar si, por ejemplo, hablamos de distanciamiento social, o si aparece alguna vacuna, o si hay un medicamento que reduzca letalidad en tal porcentaje? O sea, todo ese tipo de cosas las podemos plantear en palabras y luego traducirlas a ecuaciones. Otro uso de modelos matemáticos es tratar de hacer proyecciones. También lo mencionaba Ricardo, ¿no? Qué tan erradas estaban las proyecciones que luego encontrábamos en los medios oficiales, ¿no? Los modelos matemáticos se pueden tratar de utilizar para hacer eso, pero bueno, quizá entremos en más detalle luego, ¿no? Hay muchos puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Antes de tratar de considerar una proyección por parte de un modelo matemático como la verdad pura, ¿no? Y lo que va a suceder. De hecho, o sea, digamos, como tú dijiste, en otras ramas como meteorología o incluso más, o sea, en astronomía, estamos bastante acostumbrados a que existen las leyes de Newton, que son fórmulas matemáticas, ecuaciones matemáticas que te permiten describir cómo están interactuando los diferentes objetos astronómicos dentro del sistema solar, digamos. Entonces, la idea es que incluso cuando se está tratando de personas enfermas, personas contagiadas, personas sintomáticas, todo eso se puede representar en términos matemáticos y también la interacción entre estas personas. O sea, en ese sentido, tú también mencionaste que, digamos, pandemias, esta no es la primera realmente, ni siquiera en los últimos 20 años. Por allá por el 2009, 2010 tuvimos la otra, la porcina, producida por el H1N1, ¿no? Así es. Y yo no recuerdo que en ese caso, yo no recuerdo que en ningún caso anterior esta cuestión del quédate en casa fuera tan enfático, fuera tan necesario. ¿Qué hace diferente a esta epidemia, a esta pandemia, de otras para que esta cuestión de la también llamada cuarentena sea tan necesaria? Sí. Yo creo que hay varias razones. Una de ellas, quizá la más importante, es que el virus con el que nos encontramos es relativamente nuevo. Es cierto, es un coronavirus. Ya tenemos experiencia con varios. De hecho, hay casi siempre circulando coronavirus, ¿no? En todas estas, sobre todo en las temporadas invernales, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es un género nuevo, ¿no? De virus. Pero no es necesario que sea un género nuevo para que sea lo suficientemente distinto para que ocasione los suficientes problemas para no poder contenerlo. Por ejemplo, no tenemos ninguna vacuna para otros coronavirus. Entonces, para desarrollar una vacuna era necesario pues empezar de cero, prácticamente. Y eso no ocurre con la influenza, por ejemplo. La vacuna contra este H1N1 del 2009 salió relativamente rápida, porque ya hay todo un mecanismo, ¿no? De cómo desarrollar vacunas contra influenza. Contra coronavirus no, porque en general los coronavirus no eran, los que conocíamos antes, no eran tan serios, a excepción de dos que vimos en fechas recientes, ¿no? En los últimos quizá 15 años, pero que no tenían las condiciones de este virus, en particular, ¿no? Del SARS-CoV-2, que son fácil transmisión, ¿sí? Y una alta tasa de letalidad. Entonces, si nos enfrentamos a eso, estamos hablando, lo primero, va a haber muchos infectados. Lo segundo, pues esperamos también muchas muertes, ¿no? Y aquí en medio, claro, entre las dos, ¿no? Es la pregunta de cómo evitar que una persona infectada pues termine falleciendo. Pero otra vez estamos hablando de un virus nuevo que no conocíamos, que no sabíamos cómo funcionaba. Entonces, estas estrategias de quedarse en casa, ¿no? De distanciamiento social, pues nos daban tiempo, o sea, nos permitían comprar tiempo para, por un lado, pues para tratar de desarrollar mejores tratamientos, entender mejor la enfermedad,
quizá tratar de evitar muertes, quizá, bueno, lo de las vacunas siempre sabíamos que iba a tomar varios meses, ¿no? Pero por otro lado también era una estrategia para evitar que se saturaran los hospitales, la atención médica. O sea, sabemos, ¿no?, perfectamente la realidad de nuestro país, ¿no? En general los hospitales públicos están ya saturados, ¿no? Entonces con una emergencia sanitaria pues es muchísimo peor la situación, ¿no? Entonces esta estrategia, ¿no?, en particular de mitigación, de quedarse, bueno, sí, de la sana distancia en general, ¿no? Este distanciamiento social, nos daba tiempo, nos daba un poco más de espacio para pues tratar de reaccionar, ¿no? Tratar de entender la enfermedad y que, bueno, seguramente profundizaremos más en el tema, pero hasta cierto punto ha tenido su éxito, ¿no? Roberto, ¿cómo es que un modelo matemático, porque al fin de cuentas un modelo matemático pues no es más que una lista de ecuaciones que digamos, al parecer nada más los elegidos entienden. ¿Cómo es que unas ecuaciones matemáticas pueden hacer predicciones? ¿Cuál es la diferencia entre eso y nada más jugarle al adivinador? Sí, en parte lo mencionaba César hace rato, ¿no? Que tenía que ver con, por ejemplo, si hablamos de modelos en física o en astronomía, ¿no? Hay ciertas leyes generales que rigen interacción entre planetas, materia, energía, lo que sea, ¿no? Y pues en ese sentido, una vez que tienes esas leyes, desarrollas tus ecuaciones. En el caso de problemas biológicos, es mucho más difícil porque entran varios niveles de interacción, lo que ocasiona varios niveles de incertidumbre. O sea, que simplemente no sabemos qué pueda pasar, ¿no? Por ejemplo, hay, no sé, el sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Es una gran red de interacciones entre muchos componentes, que luego lo que llega a pasar es que si algún componente no funciona, aparecen 2 o 3 que hacen el mismo trabajo que ese otro que no funciona, ¿no? Entonces, esto rápidamente se sale de control. En el caso de epidemias es hasta cierto punto parecido, ¿sí? Porque aparte de la cuestión biológica, ¿no?, del virus, de cómo se transmite, qué es lo que hace, quiénes se enferman, etcétera, está la parte humana, la parte social, que pues la gente no reacciona siempre como quizá una célula, una molécula, ¿no? O todas estas interacciones físicas que que había mencionado antes, ¿no? Entonces hay varios niveles ahí a través de interacción, de incertidumbre, pero en lo que nos fijamos en modelos epidemiológicos es en tratar de determinar las velocidades a las que se generan nuevos contactos. O sea, esa es la parte clave de un modelo en epidemiología. ¿Cómo podemos predecir o determinar o decir algo acerca de cuántos contagios van a estar apareciendo por día o por unidad de tiempo, ¿no? En general, ¿sí? Y aquí hay varias maneras de hacerlo, hay varias funciones, varios términos, expresiones matemáticas, ¿no?, que tratan de determinar eso. Pero digamos, la parte básica es conocer el número de personas que se pueden infectar, ¿sí? Aquellos que son susceptibles a la infección, que nunca se han infectado, que no están infectados en el momento, que no tienen inmunidad, y aquellos que son infecciosos, que tienen la enfermedad y la pueden contagiar, ¿sí? Entonces, la idea más sencilla en que se van a llevar a cabo los contactos es cuando estos dos tipos de personas se encuentren. O sea, cuando una persona susceptible, una persona no infectada, sana, esté en contacto con una persona infectada. Un contacto que pueda generar un contagio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de este coronavirus, ¿no?, de SARS-CoV-2, es una enfermedad respiratoria que sabemos que el principal medio de infección, mecanismo de infección, es a través de estas gotas de saliva, ¿no?, pues, que mandamos al ambiente, ¿no?, al hablar, al toser, incluso quizá al respirar, ¿no? Y bueno, esas gotitas terminan, si terminan con la posibilidad de entrar en la otra persona, es como se genera la infección.
Pero eso no lo sabíamos al principio de la epidemia. Sí, esa parte bueno, muy al principio, si nos regresamos hasta allá por diciembre, ahí no teníamos idea de nada, ¿no? Yo recuerdo haber leído reportes así de personas que mencionaban casos en hospitales de una enfermedad que se parecía mucho al SARS. Este virus que apareció que bueno, terminó llamándole SARS-CoV-1, ¿no? Ahora que tenemos el 2, que apareció también en medio, no recuerdo si fue en Hong Kong o en China, y que esto estamos hablando de como el 2003, 2004 creo, y que también se transmitía, era una enfermedad respiratoria, se transmitía por estos medios, ¿no? De gotas de saliva. Entonces, se tenía cierta idea de que el mecanismo de transmisión era muy parecido. No era completamente claro, ¿no? Porque antes, por ejemplo, bueno, se sigue oyendo y tampoco hay que confiarnos, ¿no? De que el virus puede permanecer en superficies, ¿no? En la mesa, en los sillones, ¿no? Quizá en nuestra ropa. Pero ya ahorita sabemos que eso no es el mecanismo más importante, el más relevante para la transmisión. Es el contacto directo con una persona enferma o estar también en lugares cerrados, en donde no haya suficiente ventilación, ¿no? Y que el virus pueda permanecer en el ambiente, ¿no? Sabemos que tiene algo de estas características, ¿no? El virus. Entonces, teníamos cierta idea y con eso podemos hacer una primera, y así es como se hizo, ¿no? Una primera propuesta de cómo serían estos modelos matemáticos. Por ejemplo, para medir la tasa o la velocidad de generación de nuevos contactos, la manera más sencilla es tomar un término que sea múltiplo de los casos infectados, de las personas infecciosas en el momento, no acumulados, ¿sí? Eso no importa tanto, sino los que en ese momento son contagiosos, y también múltiplo de aquellas personas que son susceptibles. Entonces, con una idea, claro, suponiendo también que los infecciosos eventualmente dejan de serlo, ¿no? Ya sea porque se recuperen o porque, bueno, lamentablemente fallezca, ¿no? Bajo esa simple idea, es que observamos con el modelo matemático las curvas que se generan, las curvas epidémicas que regularmente se generan, ¿no? Es decir, la cantidad de casos empieza a aumentar, llega a un punto máximo y comienza a disminuir. Sin aplicar ningún mecanismo de control, ni de mitigación, ni nada de eso, ¿no? Simplemente porque estamos suponiendo que es el caso, que la velocidad de nuevos contagios es proporcional a los individuos susceptibles. Así que conforme va avanzando la epidemia, pues hay menos susceptibles, así que pues termina deteniéndose. Nomás que lo haces sonar muy simple y sin embargo todos, y eso generó suspicacia, todas estas predicciones han sido erróneas y a veces muy erróneas. Y no nada más los modelos mexicanos, los modelos mexicanos porque ha habido varios, sino alrededor de todo el mundo. Sí. O sea, es muy simple, pero aparte, como dices tú, el conocimiento de la epidemia ha cambiado y eso en particular ha generado sospechas. Sí, bueno, seguramente esto lo han escuchado varias veces, ¿no? Este es un fenómeno que es bastante complicado, ¿no? Bastante complejo para que un par de ecuaciones simples, ¿no? pueda describirlo. Hay muchos ingredientes que podemos tratar de tomarlos en cuenta, pero que de cualquier manera son dinámicos, están cambiando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestro mejor conocimiento de la enfermedad hace que la tasa de letalidad esté bajando. O sea, ahora vemos menos muertes que las que veíamos al inicio de la epidemia. Porque otra vez la entendemos mejor, sabemos mejor cómo tratarlas, sabemos cuándo hay que ir a buscar atención médica, ¿no? Entonces, y eso un modelo simple, como el que expliqué, no lo puede tomar en cuenta, ¿no? Está también el factor social, ¿no? El factor humano,
de que también muy al principio, yo recuerdo, ¿no? Las primeras tal vez 3, 4 semanas aquí en la ciudad estaba completamente vacío, ¿no? O sea, toda la gente sí se encerró en su casa y no veías casi a nadie. Pero pues todo el tiempo parecía que no sucedía nada y como que todo se empezó a relajar, ¿no? Eso, por supuesto, también tiene efectos en el modelo. El modelo te dice, tienes esta tasa de contagios, ¿sí? Como una constante, pero pues en la realidad es que pues depende de qué haga la población, ¿no? Ahora hay varias maneras para tratar de arreglar eso. Por ejemplo, no suponer que los parámetros son fijos para toda la epidemia, ¿no? Sino que están cambiando pues cada cierto tiempo, ¿no? O, bueno, lo podemos hacer como queramos, ¿no? Que están cambiando diariamente. Eso trae varias dificultades, ¿no? Eso genera varias complicaciones. Pero claro, una consecuencia muy importante de eso es que entonces no podemos decir mucho acerca de lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Porque si estamos suponiendo que nuestro modelo tiene que estar cambiando cada vez, pues entonces pues nos podemos quedar con la última explicación que tenemos para hacer nuestra predicción o nuestra proyección, pero pues no sabemos en qué momento esa predicción va a dejar de funcionar porque algo más cambió. ¿Sí? Entonces, proyecciones, podemos hacer tantas proyecciones como queramos, ¿no? Pero pues hay que tomarlas con mucho cuidado, ¿no? Tratar, o sea, entender qué es lo que significan y qué tanto nos pueden realmente ayudar, ¿no? Cómo nos podemos apoyar en eso. Por otra parte, en estos casos, corrígeme si no es cierto, los modelos estos de epidemias no es tan importante el pronóstico, o sea, qué es lo que va a pasar, como evaluar el impacto de diferentes medidas, precisamente. O sea, por ejemplo, si pudieras explicarnos qué es la inmunidad de rebaño. Uh-huh. En algunos países se intentó, según entiendo yo, fue un desastre. ¿Eso se podía haber visto con modelos? Sí, y sí se vio, pero, pero otra vez las predicciones fueron malas porque... Explícanos qué fue lo que se vio, o sea, explícanos lo que es la inmunidad de rebaño, nada más Sí, para... bueno, bueno, como voy a regresarme un poquito, ¿no? Lo que dije antes es que nuestra tasa de velocidad en la generación de casos era proporcional a los individuos susceptibles a los individuos infecciosos. Eso termina, y les dije, ¿no? Se acaban los individuos susceptibles y se acaba la epidemia. Eso no es completamente cierto, ¿sí? Porque no es necesario de que se terminen todos los individuos susceptibles, es decir, no es necesario para que toda la gente se infecte para que una epidemia se termine, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas van a terminar infectándose al final de la epidemia? ¿Sí? Esa es una cuestión. Pero claro, podemos adelantarnos a la epidemia y preguntarnos cuántas personas deberían de estar protegidas contra el virus para que no haya una epidemia. ¿Sí? En ese sentido estamos hablando de inmunidad. ¿Cómo ganar esa inmunidad? Bueno, idealmente con vacunas, ¿verdad? Pero lo que se llegó a plantear en esta epidemia es que esa inmunidad se lograra por infección, o sea, por contagios, suponiendo que una persona que se contagia eventualmente se recupera y tiene inmunidad. Este virus es tan novedoso que ni siquiera sabíamos si eso era cierto. O sea, si al recuperarse una persona iba a tener inmunidad. De coronavirus anteriores se sabía que sí se adquiría cierta inmunidad, pero era muy corta. O sea, uno podría estar enfermo de coronavirus un año, la temporada siguiente podría volverse a contagiar. Del Entonces, mismo virus. Del mismo virus, sí. Del mismo virus, ¿no? No es como la influenza que el virus está mutando y entonces por eso, pues, nos podemos seguir enfermando todos los años, pero es porque es un virus distinto, ¿no? Tiene algo distinto. No, en los coronavirus no. Sabemos que la inmunidad es corta, ¿no? Es unos cuantos meses, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues era una apuesta medio riesgosa, ¿no? Suponer que esa inmunidad que generaba un contagio, una infección, iba a ser suficiente, simplemente porque no lo sabíamos, ¿no?
Incluso ahorita todavía no sabemos el alcance de la inmunidad, no se sabe, no se conoce a ciencia cierta cuánto puede durar. Un comentario, ¿no? Aquí en medio de mi comentario que estaba haciendo de lo que estaba hablando antes, ¿no? Hoy salió una publicación de una persona que se comprobó, una persona en Hong Kong, que se comprobó que se había reinfectado con el virus, con el coronavirus, SARS-CoV-2, como alrededor de 140 días después de haberse recuperado de una infección previa. Y se vio que era o sea, antes había sospechas de que eso pasaba, terminaban siempre siendo problemas técnicos, ¿no? De que encontraban por PCR, ¿no? Por estos tests que hacen, estas pruebas que hacen, encontraban al virus, pero en realidad lo que estaban encontrando era ciertas proteínas del virus, ¿no? No era el virus activo. Entonces, no eran reinfecciones, eran pues que no se había limpiado, digamos, completamente el cuerpo, ¿no? Eso era lo que se había visto antes. Ahora, con este caso, se mostró que, o sea, haciendo un análisis bioinformático, ¿no? Viendo toda la cadena del virus, ¿no? Toda la información del virus, se dieron cuenta que sí eran dos virus distintos, ¿no? Entonces, no por una mutación grande que ocasionara más problemas o no, simplemente una señal suficiente para distinguir que esta era una infección diferente. Las buenas noticias, lo que se encontró es que esta persona con esta segunda infección no fue un caso grave, fue un caso muy leve, ¿no? No le generó tanta enfermedad. ¿Pero había sido grave la primera vez? No recuerdo los detalles, pero creo que se había terminado en hospitalización. Entonces, tal vez la inmunidad que se adquiere no nos proteja para no contagiarnos, pero sí para no tener complicaciones. Entonces, pues, otra vez, ¿no? De lo malo, del mal el menor, ¿no? Pero bueno, regresando a la inmunidad de rebaño, la inmunidad de rebaño es, como les decía, ¿no? Es cuántas personas o qué porcentaje de la población debería de tener cierta inmunidad para que no se pudiera lograr una nueva epidemia, ¿no? Si hay una reintroducción del virus, por ejemplo, que la epidemia no crezca, sino que simplemente baje, ¿no? No haya rebrotes del virus, ¿sí? Se pueden hacer los cálculos, ¿no? Utilizando modelos matemáticos para saber cuál debería de ser ese porcentaje, ¿no? Para adquirir inmunidad de rebaño. Y esos cálculos están relacionados con otro parámetro epidemiológico que es muy importante, que es conocido como el número básico de reproducción. Y esto es básicamente cuántos individuos va a infectar en promedio, ¿sí? En promedio, cuántos individuos va a infectar una persona que se haya contagiado. En el caso que esa persona es introducida en una población que es completamente susceptible, ¿sí? Entonces, ese número básico de reproducción únicamente aplica al inicio, al mero principio de la epidemia. Porque luego se ha hablado mucho de esto, ¿no? Se ha escuchado mucho en los medios de cómo ha ido cambiando este número básico, que también es conocido como el R0, cómo ha ido cambiando, ¿no? A través de la epidemia. Pero no es el R0 el que cambia es, bueno, el que se conoce como simplemente el número de reproducción, que toma en cuenta ya las medidas de mitigación, la disminución de susceptibles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el número básico de reproducción es muy al principio, digamos, en situaciones así naturales, ¿no? Sin cambiar, sin meter nosotros mano de nada, ¿no? Entonces, al principio ese número básico de reproducción para SARS-CoV-2 se calculó en alrededor de 3. La ecuación que se utiliza para estimar este porcentaje o esta proporción para la inmunidad de rebaño es 1 menos 1 entre ese R0. 1 menos 1 entre R0. Entonces, si estábamos hablando de que el R0 para el SARS-CoV-2 es 3, entonces pues el porcentaje o la proporción que necesitamos es 1 menos 1/3, 2/3. O sea, estamos hablando como el 66% de la población tenía que tener o tiene que tener cierta protección.
Otra vez, idealmente por vacunas, no tenemos vacunas, entonces pues tenía que ser por contagios. ¿Cuál es el problema con eso? Eso suena muy bien, ¿no? Porque dices, está bien, se infectan 66%, quiere decir que no se infecta el otro 34%. Eso no es completamente cierto, ¿no? Porque no es que la epidemia dice, ah, ya llegué a la inmunidad de rebaño, aquí me detengo, ¿no? Llega a eso y pues los casos van bajando, pero pues sigue habiendo más contagios, ¿no? Entonces, Mantiene cierta inercia, ¿no? Se mantiene cierta inercia. Sí. Exactamente, exactamente. Lo podemos ver simplemente como en la inercia que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo le fue a los lugares donde decidieron dejar que se infectaran los que se iban a infectar, buscando esta inmunidad de rebaño? En lugar de, y sobre todo comparado con los que tomaron decisiones posiblemente tardías de guardar distancia o de quedarse en casa. Sí. Bueno, este comentario tiene mucho que ver con lo que decía, ¿no? Si necesitamos un 66% de la población para que se recupere, pero tenemos una tasa de letalidad alta, entonces, pues sí, vamos a lograr la inmunidad de rebaño, pero va a haber muchas muertes, ¿no? Y obviamente, pues eso no es una buena estrategia. Al principio no se sabía qué tan alta era esa tasa de letalidad. Ahora se conoce que anda alrededor del 0.7% de las infecciones, no de los casos reportados, ¿no? De las infecciones. Casos reportados ya esa es otra historia, ¿no? Pero de todas las infecciones, el 0.7% terminan en muerte, ¿no? Entonces, si estamos hablando, pues, no sé, un país de, bueno, pongan simplemente, ¿no? 1 millón de habitantes, se infecta el 60%. ¿Cuánto es el 0.7% de eso? ¿Qué dije? 1.600.000, 606.000. La tercera parte, como 4.000, ¿no? O sea, por cada millón de habitantes pueden fallecer 4.000 personas. Eso, pues, es un número bastante alto, ¿no? ¿Qué países intentaron eso? Creo que hay 2 casos muy sonados. Uno es el Reino Unido, ¿sí? Que de hecho a mí me sorprende mucho porque en el Reino Unido hay una cantidad muy grande de personas que se dedican a epidemiología, ¿no? Muy reconocidas, epidemiólogos y matemáticos epidemiólogos. De hecho, acabas de decir que estuviste tú ahí aprendiéndoles esas cosas, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? O sea, conozco a la gente, ¿no? Y los estuve siguiendo desde un principio, ¿no? Para ver qué aportaciones hacían. Y fue muy sorprendente, ¿no? Que simplemente el gobierno prácticamente los ignoró, ¿no? Tenían todo un grupo de trabajo, de asesores, ¿no? Pero bueno, había presiones políticas y varias historias, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que inicialmente, y de hecho, inicialmente los modelos más o menos sugerían esto, ¿no? Al no conocer las tasas de letalidad, que sí, que era una buena estrategia, ¿no? Pero pronto los mismos modeladores, los mismos matemáticos, se dieron cuenta que pues esto no tenía sentido, ¿no? O sea, que iban a ocasionar muchísimos fallecimientos, ¿no? En el Reino Unido se hablaba de como 500.000 de personas, ¿no? Que podían fallecer. Por ahí los números, ¿no? Claro, en el caso más serio, ¿no? Y bueno, cambiaron la estrategia, pero fue todo un caos, ¿no? Fue muy, muy lento cómo fueron introduciendo medidas. Las escuelas, por ejemplo, no las cerraron hasta muy entrada la epidemia, ¿no? E incluso ellos que tuvieron casos muy serios de saturación de hospitales, ¿no? O sea, pues llegó un momento en donde ahí sí aplicaron ¿cómo se le llama? Bueno, o sea, que era completamente obligatorio quedarse en casa, ¿no? O sea, nadie podía salir a menos de que hubiera una buena justificación, ¿no? Pero bueno, eso fue el Reino Unido. Otro país que también siguió esa estrategia, pero ya varias veces se han hecho público, ¿no? El arrepentimiento, ¿no? O al menos aceptar que cometieron un error al inicio, fue Suecia. Y ese es un ejemplo de algo que hemos abordado en el programa varias veces, de cuando se quiere hacer
ciencia, bueno, en este caso no fue ciencia, fue política, pero a hacer las cosas sin saber, ¿no? O sea, de premura, sí, porque lo que quiero decir también es que inicialmente, hace 4 meses o algo así, salía por todas partes el caso exitoso de Suecia, ¿sí? Que los suecos andaban en la calle y no andaban confinados en su casa, tomando cerveza, etcétera, y con cero miedo. Y como tú dices, de hecho, hay varios políticos enjuiciados por el número de muertos, por que se considera irresponsabilidad, muertes por irresponsabilidad. O sea, que Suecia es un ejemplo de, oh, los suecos son magníficos y después, con el paso del tiempo, no resultó así. Sí. Roberto, a mí me gustaría, porque como que se nos está yendo el tiempo, y ahí hay otro aspecto que es importantísimo, tú lo has estado hablando todo el tiempo, Ricardo también lo mencionó al principio, es que tú dijiste, de hecho, que los modelos son una representación de la realidad, o sea, no son la realidad, ¿ok? Tienen mucha incertidumbre, tú lo dices, tú dijiste, de hecho, se trata de hacer las cosas lo más simple posible para poder lidiar con ellas, para poder entenderlas, pero no son tan simples, entonces hay mucha incertidumbre. Y en lo que tú te dedicas, no solo es modelación, hay otra herramienta que es extraordinariamente importante, que es la estadística, y es la que al final llega al público, es la que vemos, porque es la que está relacionada precisamente con la curva, y si aplanamos la curva o no aplanamos la curva, si los datos son buenos o no son buenos. Eh, ¿Cómo ha estado el empleo? O sea, ¿qué cosa es la estadística en pocas palabras y cómo ha estado el empleo de la estadística en estos casos? Y en particular vamos a concentrarnos en México para, para un poco entender los datos que se han estado reportando en México. Sí. De hecho, en particular, Jesús Escobar Cruz pregunta qué tan erradas o acertadas son las estimaciones oficiales que ha dado López Gatell para aterrizar específicamente en México. Estimaciones de Así es como lo pone. Pues Estimaciones supongo que de oficiales. casos acumulados y proyecciones. muertes. No, o sea, Supongo que se refiere a ambas, ¿no? Tanto a cuántas infecciones hay y las predicciones Sí, que se han hecho, ¿no? sí. O sea, son cosas distintas, pero que no están completamente desconectadas, ¿no? Si empezamos con número de infecciones, aquí tiene muchísimo que ver con cuántas pruebas se hacen para confirmar las infecciones, ¿no? O mejor dicho, todavía, ¿no? No cuántas, el número es irrelevante, es cómo se utilizan las pruebas para determinar si una persona está infectada o no, ¿sí? Llega una persona al hospital, ¿no? O con el médico, dice que tiene dolor de garganta y no sé qué, muestra varios de los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿bajo qué criterios sí se les da pruebas? Lo que sabemos es que no a todos se les da pruebas, ¿no? Sabemos, y otra vez, esto se dijo desde un principio, ¿no? Esa fue la postura del gobierno, ¿no? De la Secretaría de Salud desde un principio, que se dan pruebas a aquellas personas graves que requieren hospitalización, ¿sí? Que tienen síntomas parecidos, ¿no? Al SARS-CoV-2. Y lo otro es las personas que no son lo suficientemente graves para hospitalizarlas, pero que presentan todo el cuadro clínico, únicamente al 10% de ellas se les hace las pruebas, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es una cuestión de recursos económicos, ¿no? Recursos tanto económicos como de infraestructura, ¿no? Y recursos humanos también. Pero bueno, eso yo creo que es otra estimación. Ahora, claro, aquí me podrían decir, bueno, si se está encontrando 1 de cada 10, pues entonces nada más tenemos que multiplicar por 10 los casos confirmados que no hayan sido hospitalizaciones, ¿no? Y está así de fácil la estimación. Tampoco es cierto, ¿no? Tampoco es cierto porque otra recomendación de la Secretaría de Salud desde un principio es, si tienes síntomas pero no es muy grave, pues ni vayas a los hospitales, ¿no? No vayas al médico porque eso va a estar lleno de gente. Quédate en tu casa, trata de monitorearte, ¿no? Si ves que tus síntomas se complican, pues ahora sí ve. Eso, por un lado, suena buena recomendación, ¿no? No llenen los hospitales, las salas de espera, ¿no? Por otro lado, terminamos viendo que no era tan buena, ¿no? Porque esta enfermedad
se complica rápidamente sin darse cuenta, ¿no? Si no monitoreamos ciertas cosas claves, ¿no? Y si no se le da seguimiento a los casos, aun cuando no sean, que no parezca que los síntomas sean tan serios, ¿no? Pero otra vez, eso está esa discusión, ¿no? Entonces, ¿qué representan los casos confirmados? Casi nada. Nos dan cierta idea de lo que está pasando, pero para nada nos da una buena aproximación de qué tan grande es la epidemia. Nos dice más o menos si está en aumento o está disminuyendo. Para eso sí sirve, ¿no? Pero para tener una idea del número de casos, no tanto. Y precisamente es el empleo de la estadística que te pregunté, pues lo voy a decir yo antes. O sea, la estadística es, digamos, la rama de las matemáticas que nos permite manejar incertidumbre. Precisamente todo esto sí de que no conocemos bien cuál será el error que estamos cometiendo. La estadística es la forma de matemática de decir lo más precisamente posible cuánto nos estamos equivocando, cuánto estamos acertando. Entonces, en este caso es un excelente ejemplo que pusiste. O sea, no importa si los datos tienen un cierto error, o sea, si tienen un error gigantesco, entonces es una porquería, pero si tienen cierto error, no importa porque el procesamiento estadístico, cierto procesamiento estadístico nos permite al menos decir el número de contagios diarios está creciendo, el número de contagios diarios llegó a la cima o ya está disminuyendo. Eso se puede hacer aplicando herramientas matemáticas otra vez. Sí. Yo lo que te quisiera preguntar ahora es, o sea, la curva famosa, porque es que en realidad no existe una curva. Entonces, se saltan de una curva a otra. Por ejemplo, aplanar la curva no es lo mismo que bajar la curva, que es otra curva, la que se puede bajar, la que se aplana no baja. Entonces, ¿puedes hablar un poquitito de eso? Y yo te voy a hacer una última pregunta ya para que la respondas cuando termines esto, que es lo siguiente. Para el dudoso mérito de estar en el tercer lugar a nivel mundial en el número de muertes. Este número de muertes ya sobrepasó los 60.000 muertos. Es un número extraordinariamente grande. Es un número que en otras ocasiones, para otro tipo de fenómenos sociales que ha habido en México, se ha considerado masacre. ¿Sí? Mi pregunta entonces concretamente es, ¿tú crees, en tu opinión, se podía haber tomado medidas desde el inicio que hicieran que este número de muertos fuera mucho menor? Uh-huh. A ver, empezando con lo de aplanar la curva, ¿no? Yo creo que desde un principio el término como que no quedó muy, muy claro, ¿no? Sonaba como que aplanar la curva era cortarla completamente, ¿no? O sea, hacerle un corte horizontal y que quedara parejita y luego ya desapareciera, ¿no? O sea, a eso sonó, ¿no? Pero en realidad aplanar la curva, o sea, si lo quieren ver de una curva hipotética, ¿no? De una epidemia, de qué es lo que podría suceder si no hacemos absolutamente nada, aplanar la curva es, pues, ponle la mano encima y trata de aplastarla como puedas. Pero tomando en cuenta que los casos no van a desaparecer. Al tratar de aplanar esa curva, todo lo que teníamos acá arriba nomás se está recorriendo en el tiempo, ¿no? Se está extendiendo. Entonces, eso es aplanar la curva en el sentido más simple, ¿no? Tienes un máximo muy alto, un pico muy alto de la epidemia, quieres evitar eso y quieres también retrasar ese pico tanto como puedas, pues otra vez tratas de disminuir la tasa a la que se generan contactos. Pero disminuyendo esa tasa, retrasas las cosas, retrasas el pico, disminuyes lo alto del pico, pero no necesariamente disminuyes el número de casos totales que va a haber, simplemente los estás extendiendo en el tiempo. Recuerdo que muy al principio, ¿no? Cuando no teníamos ni idea de qué estaba pasando, ¿no? Que me pidieron decir algo acerca de eso, con mis modelos, bueno, siempre mostraban un panorama bastante catastrófico, ¿no? Pero esta idea de aplanar la curva terminaba haciendo que la epidemia se retrasara hasta mediados del próximo año, ¿no? Ahora sabemos que no es así. Sabemos que al menos este primer brote, bueno, ya lo estamos viendo en algunos lugares, ¿no? De aquí del país que ya prácticamente está terminando, ¿no? El primer brote. En nuestro estado empezamos muy tarde precisamente porque estas medidas de distanciamiento social funcionaron, ¿sí? Realmente funcionaron y por eso estamos
acercándonos al pico de la epidemia, que son 4 meses después, ¿no? Digamos 1 o 2 meses después que en otros lugares, ¿no? Entonces, o sea, esa es más o menos la idea de este concepto, ¿no? De aplanar la curva. Luego es el riesgo que se tiene, ¿no? Cuando hablamos de ciencia, que cuando se utilizan términos, términos comunes, ¿no? Cotidianos, ¿no? Para describir, pues, cosas muy específicas, ¿no? Sucede Sí, aquí en muchos ejemplos, ¿no? en el programa lo hemos hablado varias veces, que es una cuestión que tenemos que tener cuidado de que los científicos tomamos términos del lenguaje popular, le damos un contexto nosotros y luego cuando lo regresamos al lenguaje popular muchas veces mal interpretado. Y entonces este es uno de los casos, yo creo. Sí, definitivamente. Pero Sí. hay unas cuantas preguntas aquí de la gente, para que no nada más pregunte César. Bueno, ya te pasé la de Jesús Escobar. Pero de Avi él no contesté lo de Márquez, las proyecciones. No sé si damos paso a otra de pregunta las o contesto esa. estimaciones. Ajá. Bueno, Bueno, habíamos dicho estimaciones en sí. cuanto a casos reportados y a las proyecciones de los modelos, ¿no? Si hablamos de reproyecciones de modelos, creo que ahí el problema que hubo, o sea, otra vez, está bien dar proyecciones, pero pues hay que dar toda la lista de cosas por las que la proyección pudiera fracasar, ¿no? Creo que el error más grande que cometieron las personas de la Secretaría de Salud, ¿no? En dar esas proyecciones, o sea, que decían eso tal día y lo que decía ese modelo iba a seguir funcionando por los siguientes 6 meses, ¿no? O sea, realmente lo que se tuvo que haber hecho es decir, la proyección el día de hoy para los siguientes 2, 3, 4, 5 meses, lo que quieran, es esta. A la semana siguiente cambiaron las proyecciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí porque es lo que estamos viendo que está pasando, ¿no? Estos parámetros que les decía, ¿no? De tasas de contagio, que la gente respeta las medidas de mitigación, a veces sí, a veces no. O sea, todo eso influye, ¿no? También lo de que tenemos mejores tratamientos, todo eso influye, ¿no? La pandemia, nuestro entendimiento de la epidemia hoy en día es mucho mejor que hace 3 meses, ¿no? Eso hay que entenderlo, pero bueno, por alguna razón no pusieron las proyecciones así. Ya no han hablado de las proyecciones, ¿no? En estas conferencias que dan diarias, ¿no? Sí, ya. Pero pueden consultar las proyecciones oficiales en la página de CONACYT. CONACYT tiene un sitio, ¿no? Oficial para la epidemia y esas sí la están actualizando como cada semana. Entonces, eso es lo que se debe haber hecho desde un principio, ¿no? Pero bueno, son Avi errores. Márquez pregunta que los individuos susceptibles son los que nunca se han contagiado o se toman en cuenta personas que ya lo tuvieron y se curaron. Susceptible se refiere a aquellas personas que se puedan contagiar. Entonces, hay enfermedades que uno se puede contagiar, pero que una vez recuperados no genera inmunidad. Hay muchas enfermedades así, no se me ocurre ninguna, ¿no? Pero sobre todo enfermedades por bacterias. Yo creo que ahí eso es un buen ejemplo, ¿no? Enfermedades gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo. Las infecciones, ¿no? las llamadas infecciones, ¿no? Que uno puede recaer cada vez que se come los mismos tacos. Por ejemplo, sí, reinfectarse, ¿no? Eso es lo que termina pasando. Entonces ahí, ¿quiénes son susceptibles? Todos los que no estén infectados en ese momento, ¿sí? Claro, hay otras enfermedades, ¿no? Como la influenza, o mejores ejemplos todavía, ¿no? Como el sarampión, que te infectas una vez y tienes inmunidad prácticamente para toda tu vida, ¿no? Puede disminuir, etcétera, ¿no? Pero tienes cierta inmunidad. Entonces ahí no eres considerado un individuo susceptible. Silvia Ceballos pregunta, Roberto, ¿se puede calcular la incertidumbre de esa falta de datos en México? Ahorita estabas mencionando la falta de datos y César mencionó la incertidumbre. ¿Puedes calcularla aquí en México?
y la puedes tomar en cuenta para el cálculo de infectados y de muertes reales. Claro que ya dijiste un poquito, ¿no? Pero si quieres resumir, y de hecho, pues Sí, ya nos quedan sí. unos minutos nada más para Sí, resumir. la mejor manera, y de hecho sí me gustaría regresar a la pregunta de César en algún momento, así que si le podemos dejar 1 o 2 minutos a eso. Pero una buena manera que tenemos, y así es como se reporta en otros lugares en el mundo, ¿no? Para tratar de estimar los contagios totales es utilizando modelos matemáticos. Modelos matemáticos, claro, que estén basados en los datos que vemos, ¿sí? En toda esta estadística, ¿no?, que mencionaba César, tratando de incluir esos individuos que no estamos observando, pero que podrían explicar pues el crecimiento de la epidemia. Yo he hecho ese cálculo únicamente para aquí, para el estado de Colima, ¿no?, que es lo que yo he estudiado realmente, ¿no? El resto del país le he dado seguimiento, pero no me he puesto a hacer los cálculos por mi cuenta. Es que la cantidad de casos reales, una estimación, otra vez, no me lo crean, no se los voy a afirmar, pero la estimación de mis modelos dice que andan alrededor de 40 casos por cada uno que se confirma. En esa proporción está. Ahora, eso podría parecer alarmante, pero no lo es tanto, ¿no? Espérate. Vamos a insistir en eso que estás diciendo. O sea, lo que estás diciendo es que si se considera que hay, ni sé cuál es la cifra actual en Colima, pero si se considera que hay 2.000, entonces estás diciendo que hay 80.000 en realidad, según tus estimaciones. Así es, así es. Entonces, eso suena alarmante, pero no lo es tanto. No lo es tanto porque al menos ese cálculo directo, es cuántas personas se han infectado o están infectadas, ¿no? Vamos a decir se han infectado, ¿no? El acumulado. O sea, el punto grave es los fallecimientos, ¿no? Entonces, no es que los fallecimientos se multipliquen por 40, es simplemente las infecciones. Y entonces, sí, como decía César, ¿no? Si había 2.000, que de hecho ahorita ya pasó de 3.000, creo que andan como en 3.600, ¿no? Hasta ahorita en el estado. Pero si andan 2.000 y el caso total es 80.000, pues no pasa nada, ¿no? Porque incluso, ¿no?, la proporción de muertes, la tasa de letalidad disminuye, ¿no? Por eso es una razón por la que, incluso podríamos hacer el cálculo desde ahí, ¿no? Es una razón por la que los números de la tasa de letalidad por casos confirmados es muy alta en México, ¿no? Anda en 10, 12%, algo así, ¿no? Eso no quiere decir que si una persona se infecta tiene el 12% de probabilidad de morirse, ¿no? O de todos los infectados el 12% se muere. Únicamente de los casos confirmados, ¿no? Si tomamos ya esta estimación de los casos reales, pues ese porcentaje disminuye y probablemente se acerca a este 0.7%, ¿no?, que se conoce de otros lados, ¿no? Ahora, ¿cómo saber los casos reales ya que sucedieron? Hay varios lugares que han hecho el esfuerzo, ¿no?, por tratar de dar una estimación. Para eso se utilizan pruebas serológicas, pruebas que tratan de determinar respuestas inmunológicas. O sea, si el individuo, si la persona estuvo infectada en algún momento en los últimos meses, ¿no? Y de ahí se Te da queda un estimaciones. minuto, te tengo que interrumpir, pero ya nomás nos queda un minuto, Roberto. ¿Qué puedes decirnos en un minuto ya para finalizar como recomendación al público? Así Sí, ya. aquí la recomendación prácticamente es la misma, con unos añadidos, ¿no? Pero la recomendación es la misma de hace 3, 4 meses, ¿no? Quédense en casa si no tienen que salir. O sea, si pueden hacerlo, quédense en casa. Si tienen que salir, pues tomen sus precauciones, ¿no? Traten de no ir a lugares cerrados en donde aumentan sus probabilidades de contagio, ¿no? Usen cubrebocas, ¿no? Que digamos, disminuye un poco la probabilidad de contagio, pero también en el sentido de quién se va a contagiar, pero la probabilidad de contagio disminuye bastante de poder contagiar a alguien, ¿no? En caso de que uno esté enfermo. Entonces, eso es otro, ¿no? Limpieza general, ¿no? Lavado de manos, etcétera. Y ahorita la otra recomendación importante es esto que tiene que ver con el seguimiento que se le da a los casos, ¿no? Una herramienta bien importante para tener en casa, que todos deberían de tenerlo, es un oxímetro.
porque se sabe que un problema que ocasiona el virus es que disminuye la oxigenación, la cantidad de oxígeno prácticamente en la sangre, ¿no? Y eso es lo que ocasiona que luego necesitemos oxígeno o ventiladores, ¿no? Ya más forzado, ¿no? La oxigenación. Entonces es una cosa, ¿no? Monitorear eso, y bueno, acercarse a su médico, ¿no? Si pueden. Pero en términos del modelo, pues otra vez, ¿no? Es distanciamiento social. No tenemos otra herramienta por ahora. Bueno, pues muchas gracias, Roberto, por habernos acompañado. César, buenas noches. Y a todos, pues nos vemos el próximo lunes. Recuerden que pueden hacer sus preguntas como comentario en este video. Este video se va a quedar aquí. Más adelante se va a publicar también en YouTube. Y pues los esperamos el próximo lunes. Muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Adiós, buenas noches.